Bueno, muy buenos días para todos. Primero que nada, pedir disculpas por todo este tiempo que no he podido grabar videos. La verdad que se me ha complicado muy mucho con factores externos, sí, que bueno, básicamente me exceden. Sí, he estado muy ocupado y además, bueno, no he estado muy bien de salud, que digamos. Así que bueno, por esa razón no he podido estar subiendo videos en un largo periodo de tiempo, creo que ya más de un mes. Pero bueno, hemos intentado desde el canal suplantarlo con Emanuel, sí, que ha estado subiendo videos muy interesantes sobre clases que ha dado a sus alumnos sobre finales. Que bueno, espero que les haya gustado, porque bueno, él le pone mucho entusiasmo y la verdad que le encantan los finales, así que traten de ver los videos que él hace porque es muy importante y seguro que algo van a aprender. Y bueno, en este video vamos a comenzar a ver patrones estratégicos. O sea, así como existen patrones tácticos, tenemos también patrones estratégicos que van a ser muy útil y que de hecho les puedo garantizar que en algún momento de nuestras partidas lo vamos a utilizar. Me ha pasado a mí que he utilizado muchísimo estos patrones y una vez que los logré aprender, implementarlo en la práctica puede ser muy útil. En este caso vamos a ver el primer patrón, que se llama el rifle de Reti, donde básicamente consiste en situar la dama y el alfil coordinados para atacar determinado punto del tablero. Generalmente vamos a hablar de que la dama y el alfil van a mirar hacia el centro, que puede ser un centro ocupado por peones por parte del negro, o puede ser un centro sin ocupación de peones. ¿Sí? Vamos a ver primero los casos donde tenemos peones en el centro, y generalmente la estrategia que intenta hacer el blanco es presionarlo a la distancia, ¿sí? ¿Cómo se va a ubicar la dama y el alfil? Bueno, primero va a ir la dama y detrás, primero va a ir el alfil y detrás va a ir la dama, ¿sí? Entonces siempre vamos a tener primero el alfil apuntando hacia el centro y detrás, para dar mucha más fuerza a esa presión, va a ir la dama. Eso es lo que conocemos como el rifle de Reti. Y bueno, por supuesto, no puede ser de otra manera mostrar primero la partida de Reti, ¿sí? Que jugó contra Frederick Yates, donde fue la partida que implementó esta famosa maniobra, que bueno, en el mundo del ajedrez es muy conocida, y bueno, creo que ustedes, si no lo conocen, lo tienen que conocer. Todo comenzó, bueno, con la jugada caballo F3, la apertura Reti, D5, C4, E6, planteando una especie de gambito de dama. En este caso, bueno, G3 es muy típico para sacar los alfiles. Generalmente en la Reti se saca por el doble fianchetto los alfiles, caballo F6, alfil G2, alfil D6. En este caso ya vemos una idea de tratar de plantear una especie de formación eslava, ¿sí? El alfil siempre cuando va a D6 generalmente mira el punto E5, porque bueno, obviamente está tratando el negro de jugar E5 en algún momento. B3 para, bueno, obviamente consolidar el punto C4 y dar salida al alfil por la casilla B2 para ya comenzar a mirar puntos importantes, como por ejemplo E5, que bueno, en la Reti suele ser una casilla muy importante, porque bueno, obviamente sumado al caballo de F3 suelen ser casillas donde el blanco intenta situar piezas en esa posición, y bueno, sobre todo si el negro intenta jugar E5, es muy beneficioso para el blanco colocar una pieza en E5 que bloquee ese avance. Enroque, torre 8, ya está clara la idea del negro, ¿sí? Más tarde o más temprano va a intentar jugar E5, por eso coloca su torre en E8, alfil B2, caballo de B a D7, trata de desarrollar las piezas del negro para hacer el avance de 5 en el momento oportuno, porque jugar E5, en vez de haber jugado caballo B D7, luego de C por D5 va a quedar realmente muy débil el centro de las negras, perdón, y por lo tanto no va a tener un gran aporte a la posición. Por eso intenta desarrollar primero las piezas. D3, bueno, muy típica esta formación, es la formación característica de la Reti, como pueden ver, ¿sí? Muy conocida, donde bueno, intentaremos sacar el caballo generalmente por B2, o también se suele sacar en algunos casos por la casilla C3, C6, y bueno, aquí ya tenemos la formación de semi-eslava que les mencionaba, donde bueno, el negro lo que intenta hacer es consolidar D5 para poder jugar E5, con la idea de que bueno, si el blanco intenta jugar C por D5 no haya problemas en el punto D5, quedando muy débil obviamente tras la captura.
caballo bd2 desarrollando las piezas del blanco y la jugada e5 por parte del negro. Bueno, aquí generalmente el blanco hace c por d5, c por d5, esto es completamente teórico, y luego de torre c1 la torre se sitúa en una posición muy interesante y cómoda. Y bueno, caballo f8, obviamente el negro intenta mejorar la posición de sus piezas, porque bueno, aún el alfil de c8 y la torre de a8 no están jugando, por lo tanto es muy útil tratar de darle las mejores posiciones a sus piezas. Y aquí es donde viene la famosa maniobra de Reti, y el rifle de Reti, que hay que tener muy presente, y es la jugada torre c2. Esta jugada lo que pretende hacer es darle el paso a que la dama pase hacia a8, y entonces ahí va a llegar a formarse el famoso rifle. Si tenemos el alfil, como dijimos, por delante, y luego la dama se va a situar por detrás para que, bueno, obviamente estas dos piezas presionen, en este caso, un centro de peones que tenemos como e5 y d5. Si va a presionar el punto e5 precisamente. Pero bueno, ya más adelante vamos a ver otros ejemplos donde no tenemos un centro de peones y bueno, donde la estrategia suele ser otra, digamos. Bueno, aquí por ejemplo siguió alfil de 7, dama a1 y ya tenemos planteado el famoso rifle, ¿sí? Es una jugada molesta porque a primera vista parece no tan lógico colocar la dama en esa posición, pero bueno, aquí ya obliga al negro a estar atento, dado que bueno, ya estamos presionando y amenazando ganar, y jugar e4 rápidamente puede llegar a ser poco productivo para el negro. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se va a hacer, dado que bueno, también este alfil puede estar presionando el caballo de f6, por lo tanto no es tan fácil para el negro ver cómo solucionar este problemita. Caballo g6 y bueno, torre fc1. El blanco sigue consolidando su posición, ¿sí? Está tratando de que sus piezas estén armónicamente situadas. Alfil c6, caballo f1, mejorando ese caballo, que bueno, realmente en la posición no está haciendo mucho, ¿sí? Porque bueno, si lo observamos vamos a ver que si quiere ir hacia adelante no puede, dado que bueno, obviamente tiene un peón muy molesto que controla su posición, por lo tanto vendría a ser como la única pieza que estaría un poco mal situada. Por eso caballo f1 con idea de llevar ese caballo a e3 y bueno, obviamente que juegue un poco más, presione casillas centrales de las negras. Luego de dama d7, caballo e3, h6 y bueno, aquí ya podemos ver, ¿sí?, que la posición de las blancas es realmente muy buena, tienen una fuerza bastante importante si sus piezas están colocadas armónicamente. Y entonces aquí vamos a ver una estrategia muy interesante, porque bueno, ya tenemos todas las piezas bien situadas, pero ahora, ¿cómo seguimos? Y entonces esta jugada tienen que prestar mucha atención porque es una jugada importante, la jugada d4. Presionamos el centro aprovechando que bueno, tenemos la dama y el alfil que apoyan este avance y lo hacen mucho más fuerte, ¿sí? ¿Por qué lo hacen mucho más fuerte? Porque bueno, obviamente si el negro no tiene cuidado y juega e por d4, pensando que abre su columna e, realmente luego de caballo por d4, todas las piezas blancas están en una posición realmente ideal, tienen un peón débil en d5 al cual van a atacar, la dama y el alfil realmente se vuelven piezas muy potentes que van a presionar sobre el caballo de f6 y el peón de g7. El alfil de g2 realmente también es muy bueno, presionando la debilidad con el caballo. Las torres están jugando en la columna, por lo tanto tenemos una posición buenísima. Entonces, y estamos amenazando caballo por c6, por lo tanto, por esa razón, d4 es una jugada buena, que bueno, obviamente obliga a tener que jugar e4 por parte de las negras, que fue lo que hizo Yates. Y aquí caballo e5, ¿sí? Y esta es la clave de la posición, porque ese caballo está justificado y bien apoyado por la dama y el alfil, y es una estrategia que generalmente se suele dar muchísimo, ¿sí? Es muy empleada en la práctica. De hecho, he visto muchas partidas también de Magnus Carlsen utilizar esta idea en sus partidas, ¿sí? Colocar la dama y el alfil y colocar un caballo luego en una posición donde está apoyado por ese peón sumado a la dama y el alfil. Por lo tanto, esta es la estrategia que les mencionaba, ¿sí?, que tenían que tener presente y que en caso de que jueguen el rifle de Reti en algún momento, tener presente que bueno, se puede presentar esta oportunidad y la tienen que aprovechar.
alfil por, peón por, caballo h7, como pueden ver es muy molesto lo que el blanco hace, y la jugada f4, e por f, e por f, ¿sí? Y bueno, aquí el blanco tiene el peón d5 muy bien defendido, pero además está amenazando crear una mayoría de peones. Luego de caballo g5, f4, ya tenemos una mayoría de peones en el flanco de rey que va a avanzar. Se está amenazando f5, por lo tanto es una jugada bastante molesta e incómoda, ¿sí? Entonces, bueno, caballo h3, rey en h1, y aquí viendo que viene f5, el negro no le quedó otra que intentar el arriesgado d4, alfil por d4, es un sacrificio de peón para tratar de buscar algo, pero bueno, esta jugada torre a d8 fue un error. Quizás hubiera sido mejor alfil por g2, pero bueno, de todas formas la posición que tiene el blanco es muy buena, donde aquí viene el golpe, torre por c6, b por c6, alfil por c6, caballo f2, rey g2, dama d4, dama por, torre por, alfil por, caballo e4, e6, torre d2, rey f3, y bueno, aquí tuvo que abandonar el negro, ¿sí? Bueno, hemos podido ver una partida muy linda de Reti, y se hizo muy famosa. Esta partida se jugó en Nueva York, y de esta partida surgieron muchas inspiraciones para jugadores como por ejemplo Granda Zúñiga, que realmente se puede decir que es un experto en el rifle de Reti, la ha empleado muchísimo en sus partidas, y bueno, ya vamos a ver unos ejemplos del gran Granda Zúñiga, cómo emplea muy a menudo esta idea. Bueno, y en esta segunda partida vamos a ver a Granda Zúñiga precisamente, que les mencionaba, contra Kharitonov, jugada en el 2013 en Benach, ¿sí? Un torneo bastante fuerte. Bueno, Granda comenzó con la jugada c4, es una de sus armas preferidas, c6 y la jugada b3. También Granda es caracterizado por jugar aperturas raras que le lleven a posiciones que más o menos le dejen un medio juego decente, porque bueno, una de las cualidades que tiene Granda es que juega muy bien el medio juego, tiene muchas habilidades estratégicas, muchas maniobras, muchos planes. Bueno, luego de d5, alfil b2, caballo f6, caballo f3, alfil f5 y d3, hemos llegado a una especie de Reti por transposición de jugadas, donde bueno, el negro ha planteado un esquema eslavo con el alfil fuera de la cadena de peones. Generalmente la idea de este alfil en f5 es evitar jugadas como e4, que suelen producirse por parte del blanco en algunas posiciones. H6, una jugada útil para, bueno, en algún momento darle la retirada del alfil h7 por si, bueno, obviamente el blanco lo llega a atacar. Caballo de b a d2, e6, g3, alfil a c5, alfil g2, enroque, enroque y alfil h7, una jugada profiláctica. Generalmente el alfil se retira con anticipación hacia la casilla h7, porque bueno, posiblemente el blanco pueda optar por jugadas como por ejemplo torre 1, e4, y entonces el alfil no quiere ser atacado y que el blanco gane un tiempo con esa jugada. Por eso es la idea de jugar alfil h7, a3 para jugar b4 y a5 el negro lo evita. Y ahora vamos a ver una idea, ¿sí? Interesante, que puede ser una manera de utilizar el rifle de Reti también, que es la jugada torre a2. Una jugada muy interesante, como les decía. Básicamente lo que intenta el blanco es dejar la torre en la columna A, porque puede llegar a ser útil en algún momento si se llega a abrir. Y no es la única forma, por supuesto. Aquí hay que mencionar que existen otras maneras de llegar a lo que es la posición del rifle de Reti. La posición normal, que bueno, ya hemos visto en la parte anterior, sería jugar torre c1, torre c2 y pasar la dama hacia a1, que bueno, eso ya lo conocen porque lo hemos visto. Pero existe otra maniobra también a mencionar, que es la jugada dama c2, alfil a c3 y lleva la dama a b2. También es posible y básicamente sería jugable
¿sí? Y bastante interesante mencionar porque bueno, lo tengan presente y bueno, si en algún momento lo pueden emplear, cualquiera de estas tres formas de pasar las piezas es totalmente aceptable. Decir que bueno, lo que hace Granda es prácticamente se ha probado muchísimo en la práctica y está aceptado como algo interesante y bueno, así que torre A2 le vamos a dar un signo de admiración y uno de interrogación diciendo que bueno, es una jugada interesante, ¿sí? Torre E8 para, bueno, obviamente la misma idea. Mencionar que bueno, estamos entre una posición donde no hay centro de peones, por lo tanto el rifle, ¿sí?, va a apuntar hacia un centro que no tiene una ocupación de peones momentánea, por lo tanto generalmente va a ir dirigido hacia puntos como el punto G7 o el caballo de F6, ¿sí? Luego de dama A1 ya podemos ver que una idea muy interesante, además de atacar el caballo y el peón de G7, es evitar la jugada de 5 que hemos estado mencionando, y generalmente la estrategia del blanco tiene que ir en torno a evitar esa jugada. Entonces vamos a ver muchas ideas, porque por ejemplo alfil en F8, bueno, tenemos que buscar otra forma también de mejorar nuestra posición, y entonces aquí Granda lo que hace es jugar torre B1. La idea de Granda es muy sencilla, tratar de justificar esta torre que está mal ubicada, por supuesto, está un poco rara, extraña. Tenemos que tratar de que adquiera sentido, por lo tanto la jugada que intenta el blanco es B4 para darle vida a las piezas, ¿verdad? Tratar de jugar caballo E5 rápido, básicamente no parece muy conveniente porque seguramente va a llevar a simplificaciones. Luego de caballo BD7 se van a cambiar muchas piezas y esto no creo que sea muy favorable para el blanco. Por lo tanto, el blanco no quiere eso y juega torre B1 evitando cambios centrales. Luego de caballo BD7, ahora viene una jugada importante y que marca que el blanco está prestando muchísima atención al avance de 5. Porque por ejemplo, si el blanco jugara descuidadamente y optara por la jugada B4, que hemos mencionado que era la idea de jugar torre B1, luego de A por B4, dama por, torre por, dama por, ahora la fuerte jugada de 5 y notamos que bueno, hemos roto el rifle de Reti y por lo tanto básicamente la estrategia ha salido mala, ¿sí? El negro obtiene muchísimo contrajuego, ha logrado jugar E5 y yo creo que el negro ya como mínimo está igualado, así que bueno, por esa razón, ¿qué hace Granda Zúñiga? Juega la profilaxis con H3, ¿sí? Hace una jugada de tiempo importante, no tiene apuro, y ahora B5 resulta que bueno, es una jugada que ya no nos permite jugar B4, porque hay que notar un detalle, que si jugamos B4 nos van a tomar en C4 y hay un problemita, ¿sí? El problemita es que este alfil está muy agazapante en H7 mirando nuestra torre de B1, por lo tanto va a ser un gran problema en esta posición. Así que por esa razón tenemos que cancelar el plan de jugar B4. ¿Qué hace Granda? Cambia de plan, juega torre C1, ¿sí? Tratando de ir hacia una mejor posición con esa torre, se quita además del peligro del alfil. Torre C8, alfil C3, dama B6, alfil en F1, alfil a D6 y bueno, nuevamente insiste el negro en querer jugar E5. ¿Qué hace el blanco? Lo evita con D4 y bueno, hasta aquí prácticamente llega la posición, ¿sí? Simplemente les quería mostrar un poquito las maniobras, porque luego bueno, se hace una partida larga, al final Granda termina ganando, pero no es de nuestro interés porque bueno, hay muchos detalles que no tienen que ver con el rifle en sí. Los detalles que tienen que ver con el rifle ya lo hemos visto, ¿sí? Tratar de, por ejemplo, en estos casos, evitar la jugada de 5, muy importante, ¿sí? No apurarse a hacer planes, como por ejemplo B4, en este caso pudieron ver que eran malos, ¿sí? Granda prefirió jugar tranquilo, de a poco y no apurarse, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo más, ¿sí? Un ejemplo más, y luego vamos a ver la parte negativa del rifle para ya ir terminando con este video. Bueno, y en esta posición vamos a ver una partida entre Parma y Tukmakov.
jugada en el Memorial Alekhine, en 1971. Básicamente lo que ilustra esta partida es que no solo se puede jugar con la apertura Reti, el rifle de Reti, sino que también se puede transponer a otras posiciones, como por ejemplo los sistemas erizos que se pueden dar en la Paulsen o en la Taimano, ¿sí? Entonces tener en cuenta esto, que es muy importante, se puede emplear en muchas posiciones. Luego de D4, C5, caballo F3, G6, D4, peón por, y caballo C6, tenemos una Taimano, caballo C3, D6 en este caso, alfil E3, caballo F6, alfil C4 y bueno, A6, una jugada siempre útil para evitar maniobras como caballo B5, alfil B3, caballo A5, F4, B5. Hasta aquí no nos interesa mucho la posición. F5, E5, caballo de E2, bueno, caballo por B3, A por B3, B4, caballo D5, caballo por, dama por, torre B8, enroque corto, alfil en E7, caballo a G3, y aquí tenemos ya la posición que sí nos interesa, porque bueno, tienen que ver con el tema que estamos viendo, y es tratar de llevar a llegar a formar ese rifle para presionar el peón de E4, así que es una debilidad que está fijada, por lo tanto que va a ser muy interesante que la ataquemos. Por eso aquí juega Tukmakov una muy buena jugada, la jugada torre B5, ¿sí? Una jugada que da paso a la dama para que se dirija hacia A8 y bueno, como les decía, tratar de luchar por la casilla D5 también, no solo presionar E4, sino también la casilla D5, que bueno, estaba momentáneamente perdida por el negro, estaba siendo dominada por el blanco y bueno, y ahora queremos tomar el control de esa casilla. Por eso torre B5 es una jugada buena, además de obviamente permitir que se forme la estructura que estamos viendo. Dama C4, enroque corto, torre A de 1 y alfil B7. Dama E2, y aquí hay algo que hay que tener muy presente. Generalmente en estas posiciones hay que ser muy cuidadoso de cuando se vaya a realizar esta idea, de que no haya ciertas trampas. Este es un ejemplo de ello. Si por ejemplo decidimos hacer nuestra idea porque bueno, estamos convencidos de que nos beneficia, porque presionamos E4, no tocamos, controlamos el punto D5, puede ser un error grave y podemos perder la partida en el acto, porque F6 es una jugada muy buena que destruye nuestro flanco de rey y realmente el ataque que se va a venir por parte del blanco va a ser tremendo, ¿sí? Entonces alfil por, torre por, y el blanco está ganando esta posición. Entonces, como pueden ver, de pasar a tener una posición decente podemos llegar a perder la partida de inmediato. Entonces hay que estar muy cuidadoso con las amenazas que tiene el oponente. Entonces aquí F6 es una jugada muy buena, signo de admiración por eso, ¿sí? Porque frena esa amenaza por parte del blanco. C3, B por C3, B por C3 y ahora sí dama A8. Obliga a defender ahí. Y ahora ya realizamos la ruptura D5, ¿sí? Esta ruptura es muy importante porque bueno, nos liberamos de la debilidad del peón de D6, también liberamos a nuestro alfil de E7, que es un alfil que no estaba jugando, ¿sí? Y que ahora bueno, ya por lo menos tiene un protagonismo y posibilidades de situarse en una mejor posición, y además notar que para un final nos estamos quedando con un peón pasado protegido, por lo tanto eso siempre es una ventaja. Ahora por ejemplo C4, torre C8 haciendo una clavada a la dama, dama A2, bueno, peón por y torre B4. Obviamente el blanco no quiso que el negro obtuviera un peón pasado protegido, pero bueno, a cambio se ha quedado con un peón bastante débil y otro peón que también está muy débil y que bueno, van a ser ambos presionados. Y bueno, aquí ya podemos ver también la gran presión de estas dos piezas, que unidas pueden ser realmente muy molestas. Torre D7, bueno, alfil en F8, C5 jaque, rey H8 y dama en F7 y alfil por E4. Realmente la estrategia del negro ha salido muy bien, hemos ganado un peón débil que no se podía salvar,
torre C1, dama C6 para bloquear el peón y que no avance, H3, torre B2, mejoramos un poquito la torre, lo colocamos en la séptima para presionar la debilidad de G2, alfil en F2, alfil por G2, caballo H5. Bueno, creo que este es un gran ejemplo, ¿sí?, de la fuerza que pueden realmente generar estas dos piezas, no solo sobre el centro, sino también en algunos casos sobre el flanco de rey. Aquí ya pueden ver que con alfil por H3 estamos amenazando mate, ¿sí?, y realmente no es fácil parar esto. Por eso el blanco optó por dama de 5, cambiar las piezas, pero bueno, luego de haber perdido tanto material, esto tiene que ser fácilmente ganador para el negro, con alfil por F5, C6, alfil E4, torre D7, alfil por torre D3, rey G8, y bueno, aquí terminó abandonando el blanco porque no había mucho que hacer. El rey planeaba ir al centro, avanzar los peones pasados, y bueno, creo que no duraba mucho la partida, así que bueno, por eso terminó abandonando. Y bueno, fue un muy buen ejemplo de Tugmakov, de cómo emplear el rifle de Reti en posiciones de sistema erizo, muy característicos de lo que es la Paulsen y la Taimano. Así que bueno, vamos a ver ahora, por último, para terminar el video, cuándo puede llegar a ser una desventaja el rifle de Reti. Y bueno, ya tenemos la posición. Esta partida se jugó entre Igor Lisik y Mijael Manarin en el 2013. Puede llegar a ser una desventaja el rifle cuando la dama quede demasiado rezagada sobre el flanco opuesto y no tengamos muy bien controlado nuestro rey. En este caso, el negro, pueden ver que realmente no tiene bien defendido su rey, dado que bueno, las piezas no están colocadas de la manera adecuada para hacer esa defensa. Por lo tanto, puede llegar a ser una desventaja tener la dama bastante lejos, porque bueno, obviamente si la queremos, si la necesitamos en la defensa, para que llegue al flanco de rey va a tardar muchísimos tiempos. Entonces bueno, aquí el blanco entendió eso y jugó caballo G5, ¿sí? Una jugada muy buena, lógica también. La idea es fácil, pasar la dama hacia G4 o hacia H4 para tratar de atacar, y como pueden ver, la dama sigue estando allá expectante, ¿sí?, presionando desde A8 el punto E4, pero no haciendo mucho, solo eso. Luego de H6, caballo H3, E5, aquí el golpe alfil por H6, ¿sí?, un golpe tremendo. Alfil por, se complica mucho la posición, dama G4, rey F8, dama por D7, alfil a B4, el golpe torre por B4, A por B4, dama D6, rey G7, D por E5, torre D6, dama por B4, torre por E5, dama por B6, y en esta posición, que es una posición difícil y desagradable para defender, el negro terminó perdiendo, ¿sí? O sea, no pudo defender eficientemente esta posición. Realmente para defender bien esta posición hay que ser muy preciso en el juego, y eso, bueno, realmente no lo pudo hacer el negro. Y bueno, como han podido notar, para terminar con todo esto, vamos a decir que si van a realizar el rifle de Reti, tienen que entender que bueno, es una maniobra muy potente, muy útil, y que les puede servir muchísimo en muchas posiciones, pero hay que manejar con cuidado en ciertas posiciones, y sobre todo posiciones abiertas, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado y evaluar bien la posición, si me conviene o si no me conviene realizar el rifle de Reti, porque hay casos en los que no es conveniente hacer esa maniobra y puedo terminar quedando muy mal, y que bueno, me pueden terminar atacando el rey si no lo tengo bien defendido. Entonces ya han visto lo que le pasó a este jugador, y entonces si lo llegan a emplear ya saben lo que tienen que hacer. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, y bueno, si les ha gustado, por supuesto, comenten, ¿sí?, si tienen ganas de comentar, y también un me gusta no vendría mal, ¿sí?, para bueno, obviamente apoyar al canal, y bueno, obviamente mostrarme de que bueno, les ha gustado el video.
Y si pueden compartir este video con algún amigo que no conozca el canal, por supuesto, lo que estaría muy bueno, porque bueno, eso va a ayudar a que continuemos creciendo, que bueno, esa es una meta a tener presente. Decir que bueno, voy a estar subiendo, ¿sí? Poniéndome un poco al día con lo que estoy adeudando, si estoy debiendo videos de las aperturas y que han quedado pendientes de ver. Vamos a continuar también haciendo otros videos que nos han pedido, como por ejemplo la PIRC, si analizar las ideas básicas de la PIRC. Nos han pedido también cómo luchar contra el mono de piedra con blancas, que bueno, son también videos que tenemos que hacer. Y también si vamos a hacer videos analizando partidas de las Olimpiadas, si vamos a ver algunos finales interesantes que se han dado en las Olimpiadas y cómo los grandes maestros han manejado sus finales. Y también vamos a analizar algunas partidas, por supuesto, de los super grandes maestros que están participando en la Olimpiada Online, que bueno, obviamente dan cátedra con su juego. Así que bueno, son videos que quedan pendientes y que los estaré subiendo muy pronto. Así que bueno, que estén muy bien y nos estamos viendo.